Este es un vídeo monográfico acerca de la recta tangente a una curva en un punto determinado, que forma parte del tema de aplicación de la derivada. Para seguir bien el vídeo os aconsejo que vayáis a la descripción del vídeo, le bajéis la ficha donde encontraréis los enunciados. En este vídeo veremos 5 tipos distintos de ejercicios de recta tangente, ejercicios diferentes. Por tanto, os aconsejo ver el vídeo completo y así tendréis una visión correcta y completa del tema, insisto, de recta tangente. En la ficha encontraréis los 5 tipos y los enunciados de los ejercicios que voy a hacer en la pizarra y que van a formar parte de este vídeo. Primero vamos a explicar la interpretación geométrica de la derivada y vamos a dar las fórmulas que nos darán la recta tangente y la recta normal a una curva en un punto determinado. Veamos, nosotros tenemos una curva f de x representada por su gráfica, esta curva negra. Elegimos un punto cualquiera, x igual a a, y por este punto trazamos la recta tangente, que es esta recta azul. La recta tangente, al cortar al eje, forma con el eje positivo de las x un ángulo que hemos llamado alfa. Recordando la geometría analítica en el plano, donde se habla de la recta y del concepto de pendiente de una recta. ¿Qué es la pendiente de una recta? Muchos la definiríais como la inclinación de la recta horizontal cada vez más inclinada, pero una definición concreta y correcta de pendiente sería, seguimos el rotulador, dice: la pendiente de una recta es la tangente del ángulo que dicha recta forma con el eje positivo de las x. Eso sería una definición de tangente de una recta. Repito, la pendiente de una recta es la tangente del ángulo que dicha recta forma con el eje positivo de las x. Y resulta ser que esa pendiente también coincide con la derivada de la función en el punto A. Por tanto, desde el punto de vista geométrico, ¿qué es la derivada de la función en un punto concreto? La derivada de la función en un punto A no es más que la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto A. Por tanto, cojo un punto A, represento la recta tangente y la pendiente de esta recta coincide con la derivada de la función sustituyendo la x por el valor A. Eso sería la interpretación geométrica de la derivada. Para hacer problemas de recta tangente que veremos a lo largo de este vídeo, nos centraremos en esta fórmula, que es la fórmula punto pendiente de una recta, que pasa por el punto A, f de A, y tiene como pendiente f' de A. Por tanto, veremos que en todos los ejercicios que hagamos usaremos en algún momento esta fórmula. Por tanto, no la perdáis de vista. La mayoría de casos son sobre recta tangente. Si pregunta la recta normal, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de poner f' de A, ponemos menos 1 partido f' de A. Me centraré más, insisto, en problemas acerca de la recta tangente. Vamos pues con los ejercicios, que están divididos en 5 tipos, que encontraréis en la ficha.
Por tanto, seguid cada uno de los tipos que están enumerados y al final tendréis una visión bastante completa de la parte de estudio o aplicación de la derivada respecto de la recta tangente. Vamos pues con los ejercicios. Este ejercicio es un ejercicio sobre recta tangente. Me dicen que halle la tangente a la función y igual x cuadrado menos 2x más 1 en el punto de abscisa x igual a 3. Me están dando la función y el punto. Es el ejercicio más sencillo de recta tangente. No hay más que sustituir en la ecuación de la recta tangente. Veamos, la ecuación de la recta tangente en x igual a 3 es esta expresión y igual a f de 3 más f' de 3 por x menos 3. Debemos de hallar el valor de f de 3 y el valor de f' de 3. Sustituir y habremos terminado. ¿Qué es f de 3? Simplemente sustituir en la función la x por 3. 3 al cuadrado 9, menos 6 más 1 da 4. Debemos de buscar también f' de 3, para lo cual primero buscaremos f' de x. f' de x, la derivada es 2x menos 2. 2x menos 2, derivada muy simple. Y ahora sustituimos la x por 3. 2 por 3, 6. Menos 2 da 4. Ya tenemos pues los valores de f de 3, que da 4, y f' de 3, que también da 4. Vamos a sustituir. Y es igual a f de 3, que es 4, más f' de 3, que es 4, por x menos 3. ¡Ojo! 4 y 4 no los suméis. Primero hay que quitar paréntesis. Es un error que se comete mucho. No me suméis 4 con 4. Primero quitamos paréntesis. 4x, 4 por 3, 12 menos 12. Y ahora agrupando tengo 4x y 4 menos 12. Ganan los negativos, es menos 8. Y esta es la ecuación explícita de la recta tangente a esta curva en x igual a 3. Vamos con este ejercicio sobre recta tangente. Me da la función x seno de x y me pregunta la ecuación de la recta tangente en el punto x igual pi. Es un problema, insisto, sencillo. Me da la función y me da el punto de tangencia. Por tanto, simplemente, ¿qué debo de hacer? Según la fórmula de la recta tangente, escribo la ecuación de la recta tangente en x igual pi, que sería igual a f de pi más f' de pi por x menos pi. Y simplemente debo de encontrar el valor de f de pi, sustituyendo pi en la función y f' de pi, derivando y sustituyendo pi en la derivada. Veamos. Sustituyo pi, seno de pi. El seno de pi es 0, 0 por algo es 0. Derivamos, se trata de un producto. Derivada de x, que es 1, por el seno sin derivar, más x por la derivada del seno, que es el coseno. Recordad, es la derivada de un producto. Sustituyendo la x por pi, queda seno de pi más pi por coseno de pi. El seno de pi es 0, el coseno de pi es menos 1, y por tanto nos queda menos pi. Por tanto, f de pi es 0, sustituimos, y f' de pi es menos pi. Sustituimos. Y nos queda menos pi por x, menos pi x,
menos por menos más, pi por pi, pi al cuadrado. Y esa sería la ecuación de la recta tangente a la curva x seno de x en x igual a pi, igual menos pi x más pi cuadrado. En este ejercicio me preguntan la ecuación de la recta tangente a la curva logaritmo neperiano de y más xy igual a 1 en el punto 1, 1. En este caso, la dificultad está en que para buscar la derivada de esta función y obtener, por tanto, la pendiente de la tangente, lo que tengo es una derivación implícita, puesto que no puedo despejar la y. Vamos pues a derivar. La derivada del logaritmo de y, que sería como si fuera el logaritmo de f, es f' partido f, o sea, y' partido y, más la derivada de un producto, que será derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Pensad, la derivada de x es 1, pero la derivada de y, al ser la función, es y'. Y la derivada de 1, que está en el segundo miembro, es 0. Por tanto, nos queda que esto es la derivación implícita. El punto es el 1, 1, significa sustituyo la y por 1, sustituyo la x por 1. Y me queda, si sustituyo la y por 1, y' partido 1 es y', la y vale 1 por 1 es 1, la x vale 1 por y', igual 0. 2y' es igual a menos 1, que pasa al segundo miembro, y por tanto y' es menos 1/2. La derivada de la función en el punto de tangencia, en el punto 1, 1, es menos 1/2. Simplemente esta es la ecuación de la recta tangente a la función en x igual a 1. X igual a 1. Es f de 1 más f' de 1 por x menos 1. ¿Qué vale f de 1? F de 1 no es más que la y del punto, es decir, f de 1 vale 1, este 1 de aquí. ¿Qué vale f' de 1? Lo hemos calculado y es menos 1/2. Por tanto, sustituyendo la f por 1 y f' por menos 1/2, llegamos a esta expresión. Si multiplicamos, es decir, quitamos paréntesis, lo he dicho más de una vez, no efectuamos esta operación, esta tiene preferencia. Quito paréntesis y agrupando me da que y es igual a menos x medios más 3 medios. Esta es pues la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto 1, 1. En este ejercicio me preguntan la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto 1, 2. Vamos a ver si el punto 1, 2 es de la curva y por tanto sería el punto de tangencia. El punto 1, 2, sustituyendo la x por 1, 1 menos 1 menos 1 es menos 1, no es 2. Por tanto, el punto 1, 2 no pertenece a la función. Sabemos que siempre que tenemos una ecuación de recta tangente, se cumple que f' de x es igual a m, y esa es la condición que aplicaremos. Pero previamente vamos a hallar la recta que pasa por el punto 1, 2. Utilizando la ecuación de la recta punto pendiente, que se ve en primero de bachiller, tenemos y igual a 2, que es la y del punto, más m, que es la pendiente, por x menos la x del punto. De esta expresión vamos a despejar la m, el 2 pasa restando y el x menos 1 pasa dividiendo. Y por tanto nos queda
que m es y menos 2 dividido x menos 1. Sea cual sea este punto que me den, esto siempre será igual y podremos despejar la m. Una vez que tenemos la m, ahora sí podemos resolver la ecuación f' de x igual a m. Derivando 2x menos 1 es igual a m, que era y menos 2 partido x menos 1. Pero esta y ¿qué vale? Esta y vale x cuadrado menos x menos 1. Y por tanto 2x menos 1, y en lugar de la y pongo su valor, x cuadrado menos x menos 1, menos 2 partido x menos 1. El x menos 1 pasa al segundo miembro multiplicando, operamos 2x por x, 2x cuadrado, 2x por menos 1, menos 2x, menos 1 por x, menos x, y menos 1 por menos 1, más 1. X cuadrado menos x, menos 3, que no es más que menos 1, menos 2. Agrupando términos, 2x cuadrado menos x cuadrado es x cuadrado, esta x se va con esta y me queda menos 2x, y el 1 más el 3 me da 4. Y ojo, resulta que esta ecuación de segundo grado no tiene solución. Significa que no hay ninguna recta tangente a esta curva que pase por el punto 1, 2. Si hubiera solución, las x serían las x de los puntos de tangencia. Y entonces, ¿qué haríamos? Si por ejemplo me diera x igual a 3, haríamos y igual a f de 3 más f' de 3 por x menos 3 y calcularíamos la ecuación de la recta tangente como ya hemos hecho en vídeos anteriores. Pero en este caso el resultado ha sido que no tiene. Desde el punto de vista gráfico, ¿qué ha sucedido? Si nosotros representamos esa función, la represento a ojo, podría ser esto, no tiene por qué ser igual a esta. El punto 1, 2, al ser interior a la parábola, hace que no haya ninguna recta tangente que pase por él. Todas las tangentes son exteriores a la parábola y por tanto no hay ninguna que pase por la zona interior. Eso es como hemos de interpretar geométricamente este resultado, siendo y una ecuación, una función cuadrática de segundo grado y por tanto representada sería una parábola. En este ejercicio me preguntan que calcule la ecuación de la recta tangente a la función y igual x logaritmo de x en el punto donde la función corta al eje de las x. Me está dando por tanto la función y no me da el punto, pero sí me dice de qué punto se trata. Por tanto, lo primero que haré será encontrar ese punto, es decir, el punto de corte de la función con el eje x. Para hallar el punto de corte de una función con el eje x, recordad, hacemos y igual a 0 y resolvemos la ecuación resultante. Es un producto igual a 0, por tanto, o bien la x es 0, o bien el logaritmo de x es 0. Pero la presencia de este logaritmo hace que el dominio de esta función sea de 0 a más infinito abierto, puesto que el logaritmo de 0 o el logaritmo de un número negativo no existe. Por tanto, el resultado x igual a 0, al no pertenecer al dominio, no lo tenemos en cuenta. Logaritmo neperiano de x es 0. El logaritmo neperiano es lo mismo que el logaritmo en base e, y por tanto
e elevado a 0 es x aplicando la definición de logaritmo. Y tenemos que e elevado a 0 es x, por tanto e elevado a 0 es 1. Y nos queda x igual a 1. El problema ahora entonces, ¿en qué nos queda? El problema ahora dice, halla la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto x igual a 1. Es como los problemas anteriores. Por tanto, vamos a la ecuación de la recta tangente. Y es igual a f de 1 más f' de 1 por x menos 1. ¿Qué hacemos? Como siempre, buscamos el valor de f de 1. ¿Cómo? Sustituyendo en la función la x por 1. El logaritmo de 1 es 0, 0 por 1, 0. Vamos a derivar la función. La derivada de x, logaritmo de x, es la derivada de un producto. La derivada de x, que es 1, por el logaritmo sin derivar, más la x sin derivar, por la derivada del logaritmo, que es 1 partido x. Sustituyendo la x por 1 para hallar f' de 1, tenemos logaritmo de 1 más 1 partido 1, que es 1. El logaritmo de 1 es 0 y 0 más 1 es 1. Por tanto, la derivada en el punto de abscisas 1 vale 1. Simplemente ahora sustituimos estos dos valores en la expresión de la ecuación de la recta tangente. F de 1, que es 0. F de 1, que es 0. Y f' de 1, que es 1. Sustituyendo en la expresión esta de aquí, nos queda y igual a x menos 1 quitando el paréntesis. Esa es la ecuación explícita de la recta tangente a la curva y igual a x por logaritmo de x en x igual a 1, que no es otra cosa que el punto de corte de la función con el eje de las x. En este ejercicio me preguntan la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto donde esta curva se corta con esta, pero de abscisa positiva, de x positiva. Por tanto, me está dando la función, que es esta, a esta hay que hacer la tangente. ¿En qué punto? No me da el punto, pero me dice de qué punto se trata. Se trata del punto de corte entre estas dos curvas. Por tanto, vamos a buscar ese punto de corte. Por igualación, x cuadrado menos 1 es igual a la raíz de x menos 1. Por tener la variable x en el interior de una raíz, lo que hacemos es elevar ambos miembros al cuadrado. Y por tanto, elevamos ambos miembros al cuadrado. Esta expresión es una identidad notable. ¡Cuidado! Que muchas veces os olvidáis de qué lo es. Se trata de una diferencia al cuadrado. Será cuadrado del primero, el cuadrado de x cuadrado es x cuarta, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y en el segundo miembro, la raíz y el cuadrado se simplifican y desaparecen. Y me queda x más 1. Pasando todo el primer miembro, nos queda x cuarta menos 2x cuadrado menos x, que es la x que pasa al primer miembro, y este 1 y este 1 se simplifican y desaparecen. Por tanto, me queda esta ecuación de cuarto grado. Lo primero, sacamos x factor común, con lo cual tengo un producto. O bien x es 0, o bien el paréntesis es 0. x0 no es abscisa positiva, de momento, aunque sea un punto de corte, no me sirve. Vamos a resolver esta ecuación de tercer grado aplicando la regla de Ruffini. 1 para el x cubo, 0 para el x cuadrado, menos 2 para la x, menos 1 término independiente.
Vamos probando, el menos 1 ha funcionado, menos 1. Bajamos el 1 por menos 1, que sumamos con el 0 menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1, que sumamos al menos 2 y nos da menos 1. Multiplicamos por el menos 1 y nos da 1. Y sumamos al menos 1, nos da 0. Significa que x igual a menos 1 es una de las soluciones o raíces o ceros de esta ecuación. Si esto era x cubo, recordad por la regla de Ruffini, esto se convierte en el coeficiente de x cuadrado, coeficiente de la x y término independiente. Coeficiente de x cuadrado del 1, coeficiente de la x y término independiente. Y me queda una ecuación de segundo grado que ya debo resolver aplicando la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. Lo hacéis y veréis cómo salen estas dos soluciones. Por tanto, esta ecuación de cuarto grado ha resultado x igual a 0. No me sirve porque estoy buscando que sea la x positiva. Menos 1 tampoco me sirve. 1 menos raíz de 5 partido 2 tampoco es positivo. Y me quedo, esta sí que es positiva, con 1 más raíz de 5 partido 2. Por tanto, ahora el ejercicio queda de la siguiente forma. He de encontrar la recta tangente a esta curva en el punto x igual 1 más raíz de 5 partido 2. ¿Cómo se hace? Ya lo habéis visto en otros ejercicios. Simplemente vamos a la fórmula de la ecuación de la recta tangente. Y es igual a f de 1 más raíz de 5 partido 2 más f' de lo mismo por x menos eso mismo. Esto sustituido aquí, para hallar f de, sería esta expresión al cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1 sería esto al cuadrado menos 1. Por lo tanto, esto de aquí es f de 1 más raíz de 5 partido 2. Si derivamos la función, nos queda, la derivada de esto es 2x. Por tanto, f' de esto es 2 veces esto. Y al hacer 2 veces esto, el 2 de abajo desaparece. Y me queda esto que multiplica a x menos esto mismo. O lo dejáis así, o lo operáis. Yo lo voy a dejar indicado de esta forma. Y esto sería la ecuación de la recta tangente a la curva y igual x cuadrado menos 1, donde corta a la curva y igual raíz de x más 1 y abscisa positiva. En este ejercicio me habla de la función x menos 2 coseno de x. Me dice que demuestre que tiene un punto de inflexión en el intervalo 0pi. Y una vez hallado ese punto de inflexión, que calcule la ecuación de la recta tangente en dicho punto. ¿Cómo buscamos un punto de inflexión? Efectuamos la segunda derivada. Por tanto, la primera derivada de x es 1, menos es más, pues la derivada del coseno es el menos seno. La segunda derivada, la derivada de 1 es 0 y la derivada del seno es el coseno, dejando el 2, pues es una constante que está multiplicando. En estos vídeos no pretendo enseñar a derivar, pero procuro derivar que se vea más o menos claro. Una vez que tengo la segunda derivada, la igualamos a 0. El 2 pasa dividiendo y desaparece. Y me queda la ecuación trigonométrica coseno de x igual 0. Sabemos que para x igual pi medios, que es el ángulo de 90 grados, el coseno es 0. Por tanto, entre 0 y pi, la x vale pi medios. Fijaros bien, si buscáis el coseno de pi medios con la calculadora en radianes, veréis que os da 0.
sino para resolver esta ecuación, lo que hacéis es ir a la calculadora, ponerla en radianes y hacer el arco coseno de 0, es decir, shift coseno 0. Le dais al igual y os dará pi medios, que es el resultado, que efectivamente se encuentra en el intervalo 0pi. ¿Qué hago? Hago un estudio de la segunda derivada, del signo de la segunda derivada a un lado y al otro de este valor. ¿Con qué finalidad? Para ver si es cóncava o convexa y aclarar que efectivamente se trata de un punto de inflexión. A la izquierda de pi medios, por ejemplo, pi cuartos, ¿sí? El coseno de pi cuartos es raíz de 2 partido 2, que es positivo, y por tanto la función es cóncava, mira hacia arriba. A la izquierda, a la derecha, perdón, de pi medios, encontramos 3 pi cuartos, por ejemplo, y el coseno de 3 pi cuartos es menos raíz de 2 partido 2, es negativo y por tanto me dice que la función es convexa. Por tanto, pasando de cóncava a convexa, me está confirmando que en x igual pi medios tenemos un punto de inflexión en el interior, además del intervalo 0pi. Ahora debemos de hallar la ecuación de la recta tangente en ese punto. ¿Qué hacemos? Como siempre, igual a f de pi medios más f' de pi medios por x menos pi medios. ¿Qué vale f de pi medios? Venimos a la función f, sustituimos pi medios menos 2 por el coseno de pi medios. El coseno de pi medios es 0, y por tanto pi medios menos 0 es pi medios. Si no tenéis soltura en la trigonometría, calculadora en radianes y operáis, no tiene más dificultad. La derivada, está aquí la derivada, ya está hecha. 1 más 2 por el seno de pi medios. Ojo, el seno de pi medios vale 1. 2 por 1 es 2, más 1, 3. Por tanto, ya tenemos f de pi medios, que vale pi medios, y f' de pi medios, que vale 3. Los hemos sustituido y operando, recordad, primero quito paréntesis y luego agrupo. Nada de agrupar estos dos. Tiene preferencia el producto. Y por tanto, operando y agrupando, nos queda que la ecuación de la recta tangente a esta curva en su punto de inflexión entre 0 y pi es la recta n explícita igual 3x menos pi. En este ejercicio me pregunta que halle en qué puntos de esta curva la recta tangente tiene pendiente igual a 1. En este ejercicio me da la función y no me da datos para hallar el punto. No me dice ni cuál es la x del punto, ni de qué punto se trata, si es un punto de corte, un punto de inflexión, lo que sea. No, aquí me da un dato que es la pendiente de la recta tangente. Me dice que la pendiente ha de ser 1. Siempre que tengamos un problema de recta tangente y tenga como dato la pendiente o pueda hallarla, tendré que resolver la ecuación siempre f' de x igual a m. Por tanto, he de resolver f' de x igual a m, puesto que tengo la función y la pendiente, que en este caso me dice que es 1. Por tanto, voy a despejar la y, voy a derivarla, voy a igualar a 1 y voy a resolver. Eso será el ejercicio. Para despejar la y, el x cuadrado más 4 pasa restando al segundo miembro. Despejamos
despacio. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. 2 por 1 es 2, y 2 por x cuadrado partido 4, el 2 y el 4 se simplifican y me da menos x cuadrado partido 2. Y el cuadrado pasa al segundo miembro como más menos la raíz cuadrada. Tenemos que esta función de aquí, esta curva, que es una elipse, me da estas dos funciones, la más la raíz y menos la raíz. Voy a trabajar con las dos. Voy a derivar. La derivada es la derivada del radicando, que es menos 1/2 por 2x. Intentadlo, si no lo veis así, hacerlo a vuestra forma, pero os tiene que salir. Dividido por 2 veces la misma raíz. Esa es la derivada de una raíz. Derivamos el radicando, que es el interior de la raíz, y dividimos por 2 veces la misma raíz. Ya hemos derivado, hemos de igualar a m. En el enunciado me dice que m es 1, y por tanto me queda esta ecuación que al resolverla me dará los puntos de tangencia. Vamos a resolverla. Este 2 y este 2 desaparecen y me queda más menos x, este menos es igual, y el 2 por la raíz pasa al segundo miembro multiplicando por 1 se queda tal cual. Para resolver esta ecuación debo de elevar ambos miembros al cuadrado, pues tengo la variable x en el interior de una raíz. Elevando ambos miembros al cuadrado, fijaros, el más menos desaparece, porque más al cuadrado es más, y menos al cuadrado también es más. Y me queda x cuadrado. Y en el segundo miembro, 4, el 2 se eleva, y también se eleva la raíz, por tanto desaparece, y ponemos un paréntesis. Nos queda así, 4 por 2, 8. 4x cuadrado partido 2, el 4 y el 2 me da 2x cuadrado. Pasando el x cuadrado al primer miembro, tengo 3x cuadrado, que es igual a 8. Paso el 3 dividiendo, y el cuadrado como más menos la raíz. Y obtenemos que x es más menos la raíz de 8 tercios. Extrayendo factores, lo podéis escribir también como más menos 2 por la raíz de 2 tercios. Esos son los valores de la x, de los puntos de corte de las tangentes con esta curva, teniendo como condición que su pendiente es 1. Tengo las x, vamos a hallar el punto completo. ¿Cómo? Cogemos este valor, lo sustituimos en la y obtenemos este valor y este valor como resultados. No hay más que sustituir. En este ejercicio de análisis me dan la función f de x igual a x cubo menos x cuadrado y me preguntan la ecuación de la recta tangente a dicha curva que sea paralela a la recta x más 3y igual a 0. Cuando tenemos que buscar la recta tangente a una curva y no me dan en qué punto, sino que lo que me dan es algún dato acerca de la tangente, en este caso que la tangente es paralela a esta recta, siempre empezaré resolviendo esta ecuación. F' de x igual a m. ¿Qué es f' de x? 3x cuadrado menos 2x. ¿Qué es m? M es la pendiente de la recta tangente, que al ser paralela a esta recta, tendrá la misma pendiente que esta recta. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Esta recta está escrita en forma implícita. Para saber su pendiente, lo que vamos a hacer es despejar la y.
Por tanto, la x pasa al segundo miembro como menos x y el 3 dividiendo, y me queda que y es igual a menos 1/3 de x. Esta recta ahora está escrita en forma explícita. Cuando en la ecuación de una recta despejamos la y, el coeficiente de la x es su pendiente. Por tanto, la pendiente de esta recta será menos 1/3, que al ser paralela a la tangente también será menos 1/3 la pendiente de la tangente. Por tanto, insisto, la pregunta, hallar la recta tangente a una curva que sea paralela a tal recta, siempre f' de x igual a m, que es la pendiente de la recta que me dan, que al ser paralela a la tangente también es la pendiente de la tangente. Me queda pues por resolver esta ecuación de grado 2, multiplicando todo por 3 para eliminar este 3, 3 por 3, 9, 2 por 3, 6, y el 3 se ha eliminado. Pasamos el 1 al primer miembro, y resolviendo esta ecuación de segundo grado, nos da como solución única x igual a 1/3. ¿Qué significa esto? Que ahora debo de hallar la recta tangente a esta función en el punto x igual a 1/3. Por tanto, recordando que la fórmula de la recta tangente es y igual a f de a más f' de a por x menos a, siendo a la x del punto de tangencia, en nuestro caso 1/3, será f de 1/3 más f' de 1/3 por x menos 1/3. ¿Qué vale f de 1/3? F de 1/3 no es más que sustituir aquí la x por 1/3, operando menos 2 partido 27. ¿Qué vale f' de 1/3? Lo mismo, no hay más que sustituir la x en la derivada por 1/3. La derivada la tenemos hecha aquí, sería por tanto 3 por 1/3 al cuadrado menos 2 por 1/3, eso da menos 1/3. Por tanto, vamos a sustituir. ¿Qué vale f de 1/3? Menos 2 partido 27, más f' de 1/3, que es menos 1/3 por x menos 1/3. Quitamos el paréntesis, menos 1/3 de x, y menos por menos más, 1/3 por 1/3 es 1/9. Menos 1/3 de x, y operando menos 2 partido 27 más 1/9 nos da 1 partido 27. Por tanto, la recta tangente a esta curva paralela a esta recta de aquí es la recta igual a menos 1/3 de x más 1 partido 27. Además me pregunta que de esta misma función busque los posibles máximos, mínimos y puntos de inflexión. Recordad, para buscar los máximos y mínimos, y además intervalos de crecimiento y de decrecimiento, primera derivada, igualamos a 0, resolvemos y estudiamos el signo de la función. El dominio de esta función es todos los números reales. Es importante saber el dominio para calcular los máximos y mínimos. En este caso, todos los números reales. F' hemos derivado, hemos igualado a 0 y hemos resuelto esta ecuación. Nos da, hacerlo lo veréis, x igual a 0 y x igual 2/3. Por tanto, sobre la recta real, para el estudio de la monotonía, si crece o decrece la función, sobre la recta real, insisto, situamos los puntos que han anulado a la derivada. Y además situaríamos también los puntos
excluidos del dominio, pero el dominio es R, como he mencionado, y por tanto no se excluye ningún punto. Me queda la recta dividida en tres zonas. Cojo un valor de cada zona, el -1, el 0,5 y el 1, y busco qué vale la derivada en cada uno de ellos, pues estoy estudiando el signo de la derivada. F' de -1 es positivo, implica que la función crece en ese intervalo. F' de 0,5 es negativo, implica que la función decrece. Y F' de 1 es positivo, implica que aquí la función crece. Por tanto, si aquí crece y luego decrece, tenemos un máximo. Si aquí decrece y luego crece, tenemos un mínimo. ¿Dónde está el máximo? En el punto 0 para la X y 0 menos 0, 0 para la Y. El mínimo X 2/3. Y ahora vengo aquí, 2/3 al cubo menos 2/3 al cuadrado, operando me da -4 partido 27. Ya tengo, por tanto, los extremos máximo, mínimo de esta función. Pregunta también los puntos de inflexión. Por tanto, vamos allá. F segunda de X es igual a 6X menos 2. Hay que derivar aquí. La derivada de 3X cuadrado es 6X menos 2. Igualamos a 0, el 2 pasa al otro miembro, el 6 dividiendo, X es 2/6, que simplificado es 1/3. Por tanto, segunda derivada, igualo a 0, resuelvo. Y ahora estudiaré el signo de la segunda derivada. Sobre la recta real coloco los valores, en este caso 1/3, que han anulado a la derivada segunda. Y además colocaría los valores excluidos del dominio, que como es R no tiene valores excluidos. Por tanto, cojo un valor por debajo de 1/3, el 0, un valor por encima de 1/3, el 1. ¿Qué vale la segunda derivada? Ojo, ¿qué vale la segunda derivada de 0? 0 menos 2 es negativo, por tanto es convexa. ¿Qué vale la segunda derivada de 1? 6 por 1 es 6, menos 2, 4 es positivo, cóncava. Pasa de convexa a cóncava, característica de la presencia de un punto de inflexión. En X igual a 1/3 hay un punto de inflexión. Sustituyo aquí arriba, no en las derivadas. Y me queda 1/3 al cubo menos 1/3 al cuadrado, que es menos 2 partido 27. Por tanto, ya tengo hallado el punto de inflexión.